Muy buenas noches, compañeros, profesor, doctor Eduardo Botero, a quien le doy una mención especial de gratitud por la participación en este proceso académico que vivimos en la Cátedra de Postmetafísica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Bien, tenemos el tema de la posverdad en el marco del tema de la JEP, en el marco del conflicto armado en Colombia, y yo quiero, colorario con la brillante exposición del doctor Botero, dar una opinión sobre el tema de la posverdad. A propósito de la entrada bastante categórica del doctor Botero al desmontar por completo el concepto de posverdad, coincidente con otros pensadores que opinan lo mismo, pero que yo sí creo pertinente no solo hablar de la posverdad, sino de la pertinencia de la posverdad y más allá de eso, la pertinencia de ese concepto en el marco de la política y si se quiere del marketing político o de no tanto el discurso, sino la forma en que se difunde el criterio político en las masas y medios de comunicación. Nos decía el doctor Botero básicamente que la posverdad es una forma más de mentira y que podría inclusive transmutar la pregunta hacia el criterio de mentira como tal. Pero diremos que si bien coincidimos en que la posverdad es evidente que es una forma de mentira, no es la mentira en su acepción tradicional. ¿Por qué? Porque la mentira tiene una característica fundamental y es que para que funcione como mentira se debe hacer pasar por verdad. Yo no le puedo decir a alguien, le voy a mentir, porque inmediatamente el objeto de la mentira se pierde. O sea, la mentira se pierde cuando alguien sabe que le voy a mentir. La mentira, para tener un efecto, debe hacerse pasar por verdad. Y yo creo que esa es la diferencia más puntual con la posverdad o con la mentira emotiva, como también se le denomina, o en Estados Unidos, en los anglicismos del fake news para el inglés, que también es como un criterio distinto, pero ese criterio de la posverdad yo creo que lo hace un poco más enriquecedor a la hora del debate, porque es eso precisamente, es aquello que es mentira, pero abiertamente se le dice a alguien que es mentira, y la gente, sabiendo que es mentira, lo reproduce por la forma en que se le dice básicamente. Entonces por eso diremos que la posverdad es muy efectiva fundamentalmente en el tema de los medios y en el tema de la política. Por ejemplo, un ejemplo vago, ¿cierto? Fue en Colombia cuando, por ejemplo, alguien como Duque planteaba en su campaña, y pues con eso no estoy dando ningún concepto político, solo un ejemplo así vago de ese marketing político, cuando él decía no nos convirtamos en una segunda Venezuela, hablando como una suerte de transmutación de las naciones, o quizá adjudicando a su contendor político características distintas de países distintos y de modelos distintos, algo que en evidencia es mentira, pero que se reproduce e inclusive se llega a plantear como algo cierto, ¿no? Por eso es una posverdad, es un sufijo de sobreposición que más de posterioridad, es algo que se pone sobre la verdad y sabiendo que no es verdad, se hace pasar por ella y se institucionaliza en los imaginarios colectivos. Creo que ese es el punto más importante de entender este concepto. Ahora vamos a acercarnos a la pregunta. Una vez dicho que a nuestro criterio la posverdad sí es válida para el ejercicio argumentativo, y pues obviamente como un punto de vista importante el del doctor Botero, que es supremamente interesante y que me imagino que a efectos de la discusión será enorme, de criterios enormes, de características muy interesantes que ojalá tengan continuidad. La pregunta que nos hacen para la cátedra es: dada la naturaleza y complejidad del conflicto armado en Colombia, ¿podemos decir que con el establecimiento de la Justicia Especial para la Paz, la JEP, hemos llegado a un claro panorama de posverdad? Bien, aquí hay tres categorías, ¿no? Tenemos el conflicto armado, tenemos la JEP y tenemos la posverdad. Bien, conflicto armado sí es un conflicto complejo porque es un conflicto que es el más antiguo del hemisferio. Es un conflicto de orígenes políticos y un conflicto que tiene una suerte de mixtura de las dinámicas de la guerra, pero con toda esa herencia de mediados del siglo XX, de la asunción del guevarismo en Cuba, o en su defecto de la institucionalización del marxismo, el tema de los liberales en su momento, de las guerrillas liberales, en fin, tiene toda una tradición sujeta a gran parte de nuestra historia republicana en los conflictos que hemos tenido. Entonces sí es un conflicto muy complejo, porque gran parte de nuestra vida republicana hemos estado en conflicto. Hay una suerte de orientación de conducta, nuestros símbolos generales que nos dirigen al conflicto, y por tanto pensar el conflicto es de alguna forma pensar qué tan inserto y naturalizado tenemos el concepto de violencia simbólica en Colombia, ¿no? Creo que es un tema muy fuerte respecto al conflicto armado. Respecto a la JEP y posverdad, vamos a poner también un paralelo interesante: la verdad.
Y la verdad, en este caso, no vamos a hacer la abstracción filosófica como tal, porque sería un debate mucho más largo y de otro orden, pero si hablemos de la verdad, de la Comisión de la Verdad, que es la institución que se abre en la JEP para la construcción de una narrativa diferente del conflicto en Colombia, que tenga en cuenta no solo la voz de los vencedores como construcción histórica, sino que también tenga la versión de los vencidos. En este caso sería la versión de las víctimas, la versión de las poblaciones vulnerables, la versión de los que nunca han tenido voz. Y esa es la investigación de la Comisión de la Verdad que establece la JEP, la que ha venido tratando de recabar todos esos documentos, todas esas historias, toda esa narrativa a partir de un proceso investigativo para precisamente luchar en donde sí encontraríamos el tema de la posverdad en Colombia, que es precisamente la narrativa político colombiana. La narrativa política colombiana sí nos enfrenta un panorama de posverdad, inclusive también en la forma en cómo se describe el conflicto, que es esa mixtura entre temas reales y donde se le van metiendo otros elementos no reales para crear unas nuevas formas de opinión, ¿sí? Y esa posverdad sí la vemos traducida en la forma en cómo nos cuentan la historia nacional. Sí tenemos o estamos bordeados, estamos rodeados de ese concepto en la mayoría de contenidos que nos entregan los medios de comunicación, que nos entrega diariamente Internet, este tema de la emancipación de las redes sociales y la forma en que esos elementos también nos hablan de la JEP, ¿sí? Pero la JEP como tal no puede ser un tribunal de castigo porque perdería la esencia reparativa. Entonces pensemos en la JEP y esto tiene que ver con el criterio de posverdad, que es que impunidad, por ejemplo, eso es un criterio de posverdad evidente cuando se habla de impunidad en una JEP, que lo que pasa es que va a tener unas características diferentes de proceso de actores beligerantes en conflicto, porque es que no hay un proceso de sometimiento, hay un proceso de negociación. Entonces no podemos decir que hay impunidad cuando la negociación precisamente nos permite plantearnos una nueva dinámica, una nueva relación, ¿sí? Una nueva relación entre estos actores armados y el Estado para tratar de construir una nueva verdad que desmonte el discurso que legitima la violencia y de alguna forma se creen nuevos panoramas de convivencia pacífica en Colombia. Entonces, la JEP no es un elemento de reproducción de la posverdad. La JEP lo que hace es plantear la verdad en el concepto griego de aletheia, un desocultamiento, una investigación, una búsqueda, una forma de plantearnos una nueva narrativa y una nueva forma de asumir nuestra historia republicana, sobre todo en el tema del conflicto. La JEP lo que pretende es precisamente desmontar la posverdad. Entonces, si hablamos de panorama, hoy en Colombia sí estamos en un panorama sujeto a la característica de la pregunta, ¿no? Sí hay un panorama de manipulación de la información y una manipulación emotiva de la información en Colombia, eso lo tenemos. Pero la JEP precisamente es una entidad que entra a procurar la fractura de ese elemento para contarnos otra verdad, una verdad que nos permita desmontar la violencia simbólica, descapitalizar ese comportamiento que tenemos asociado a la naturalización del conflicto armado. Entonces creo que esa sería la relación interesante que se podría establecer entre ello, en cómo en Colombia sí hay un aparato político que instrumentaliza este criterio y que lo instrumentaliza inclusive para irse en contra de temas como la JEP, para poder seguir legitimando una práctica política que pueda pues mantener, ya es un tema muy subjetivo y un tema de principios subjetivos, decir si estamos de acuerdo o no políticamente con lo que está pasando, pero sí en evidencia hay unas características fundantes de un comportamiento político e institucional explícito a partir de cómo se maneja la opinión pública, y eso tiene que ver precisamente con el tema de lo que es importante para nosotros en términos conceptuales. Esa sería entonces mi idea. Muchas gracias por la oportunidad de la conversación y por supuesto quedamos atentos al enriquecimiento del debate.